Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Estas son las palabras con las que termina la famosa carta abierta de un escritor a la Junta Militar, documento en el cual Rodolfo Walsh denuncia los crímenes de la última dictadura militar. Luego de difundir varias copias de esta carta, Rodolfo Walsh pasaría a ser, tristemente, otro desaparecido en la historia argentina. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos del periodista y escritor Rodolfo Walsh. Comencemos. Nació el 9 de enero de 1927 en la provincia de Río Negro. En 1941 se mudó a Buenos Aires, donde completó sus estudios secundarios. Desde joven, siendo un adolescente, se mostró interesado en la literatura y se dedicó a escribir cuentos. Hoy en día se pueden leer los mismos en recopilaciones que están en el mercado. Durante su juventud, cursó un par de años en la carrera de Letras de la Universidad de La Plata, pero la abandonó para dedicarse a diversas tareas laborales. Para 1951 en adelante, Walsh se dedicaría, además de su labor de escritor, a la actividad periodística. Llegó a publicar su primer libro en 1953, titulado Variaciones en Rojo, el cual es de género policial, pero del que años más tarde se arrepentiría de haber publicado. En 1956, Perón es derrocado bajo un levantamiento militar. Por esos años, Walsh escucharía sobre los fusilamientos de José León Suárez y comenzaría a escribir, bajo persecución, lo que sería su libro más famoso, Operación Masacre. A lo largo de los años, Walsh iría agregándole información a este libro, a medida que continuaría con la investigación. También, poco a poco dejaría la escritura de ficción para abocarse directamente al periodismo y a la política. Para el golpe efectuado hacia Perón, Walsh se había mostrado en apoyo del mismo. Sin embargo, poco tiempo después, al ver las políticas y crímenes del nuevo gobierno, cambió de parecer. No se consideraba peronista y pensaba que el gobierno de este era autoritario y restrictivo. En 1959 viaja hacia Cuba. Allí, junto a García Márquez, fundan la agencia Prensa Latina. En 1961 regresa a la Argentina y en 1967 conoce a Lilia Ferreira, quien sería su pareja hasta su muerte. Entre 1968 y 1970, durante la dictadura de Onganía, fundó el semanario de la CGT de los argentinos. En 1969 publicó ¿Quién mató a Rosendo?, otra de sus obras más conocidas, la cual es una investigación sobre el asesinato del dirigente sindical Rosendo García. Para 1970, Walsh va a empezar a relacionarse con el peronismo. Tras un breve tiempo haciendo contacto, comenzó a militar para Montoneros. Su nombre de guerra era Esteban, el capitán, profesor Neurus o Neurus a secas. Para 1973 escribía en el semanario Villero, del diario Noticias, donde compartía espacios con otros escritores y periodistas reconocidos como Horacio Verbitsky, Paco Urondo, Juan Gelman, etc. También, por esos años, publicó El caso Satanowski, el cual sería la última investigación de Walsh publicada en libro. Hacia 1974, las diferencias con Montoneros se harían notar y, tras el paso a la clandestinidad de la organización, Walsh mostraría su descontento. El 24 de marzo de 1976, el derrocamiento de Estela Martínez de Perón daría paso a la etapa más oscura de la historia argentina, el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Esta última dictadura militar cometería gravísimos crímenes de lesa humanidad. El gobierno censuró a muchos medios opositores. Como respuesta a esto, Walsh creó la Agencia de Noticias Clandestina, conocida como ANCLA. La información se pasaba de mano en mano y de esa forma se creaba una red de copias. En 1976, también Walsh recibiría un golpe muy duro, la muerte de su amigo Urondo y de su hija, Victoria. Ambos murieron a causa de la persecución de las fuerzas de la dictadura. Afectado por esto, Walsh continuó con su labor de escritor, pero muchos de sus escritos fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas, sin volver a ser recuperados. Tras un año del golpe militar, el 24 de marzo de 1977, Walsh reparte uno de los escritos más emblemáticos de la historia argentina, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. En ella se denunciarían los crímenes cometidos por la dictadura militar, las duras políticas económicas y demás cuestiones que afectarían directamente al núcleo de la Junta Militar. Luego de repartir esta carta, Walsh es emboscado y secuestrado en el barrio de San Cristóbal, entre las avenidas San Juan y Entre Ríos. Walsh se resistió lo más que pudo,
pero fue acribillado. A partir de ese día y hasta el presente, Walsh pasó a convertirse en otro de los tantos desaparecidos por la última dictadura militar. Su cuerpo, aún hoy, permanece desaparecido. La memoria de Walsh y sus escritos quedarán en la historia argentina para siempre. Su lucha puede verse plasmada en documentales y películas, además de todo lo que escribió. En 2013, incluso, la estación Entre Ríos de la línea de subte E en Buenos Aires se le añadió el nombre de Rodolfo Walsh. La muerte de Rodolfo fue llevada a juicio, donde se detuvieron a 12 militares en 2005 relacionada con la muerte del escritor. A lo largo de los años, el proceso del juicio continuó hasta condenarse a los culpables y absolver a otros implicados. Operación Masacre. Capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Y así es como llegamos al final de este video. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.